Buenos días. Hoy en Grandes Pensadores hablaremos sobre Barbara Rowoff y su teoría de la participación guiada. En la cápsula se abordará la pregunta: ¿el aprendizaje escolar está mediado por el contexto situacional, tal como lo propone Barbara Rowoff en su teoría de la participación guiada? Pero, antes de entrar de lleno en esta pregunta, hay que saber qué es la participación guiada. Cuando hablamos de participación guiada en un contexto escolar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Probablemente sea la imagen de un profesor que guía a un estudiante o un compañero que ayuda a un par. Pero, ¿desde dónde viene y se aborda el concepto de participación guiada? Este se desarrolla por Barbara Rowoff, una educadora y psicóloga nacida en el año 1950 en Estados Unidos, quien en la época de los 90 establece una teoría sobre la participación guiada. Esta surge de su interés por estudiar la influencia de la cultura en el proceso de aprendizaje y de ajuste, especialmente en las comunidades que muchas veces no tuvieron acceso a la educación formal, y por los aspectos culturales de colaboración, aprendizaje a través de la observación en las niñas y el rol de un guía en el proceso. La herencia humana es importante por el patrimonio de valores y destrezas que cada nuevo individuo hereda de sus antepasados, más próximos o lejanos, y que practica con la ayuda de sus cuidadores y la compañía de sus iguales. Para dicha teoría, Rowoff toma como base lo propuesto por Vygotsky en su teoría del andamiaje dentro de su modelo socioculturalista, cuya idea central es el rol del adulto o un par, que presenta mayores destrezas como mediador y guía del niño en el proceso de aprendizaje, y también se basa en lo postulado por Piaget, quien también le otorga un papel importante al educador como mediador entre el medio y el niño, favoreciendo el proceso de aprendizaje al crear situaciones y oportunidades que le permitan reflexionar y buscar soluciones a problemas. Sin embargo, Rowoff también criticó los postulados por dichos autores. En cuanto a la teoría de Piaget, cuestiona que el desarrollo y sus estadios tienen un carácter universal e individualista al no considerar el contexto social como eje central. Asimismo, le critica a Vygotsky el énfasis que le da a que el funcionamiento intelectual sea contextualizado, ya que considera que tal valoración dependerá de la cultura de la comunidad y del tipo de educación que reciban sus miembros. A pesar de ello, lo importante es que ambos autores consideran que el contexto sociocultural es parte del individuo e influencia en su aprendizaje. Teoría de la participación guiada. En su teoría, Rowoff destaca el valor y la trascendencia que tiene la presencia, el reto, el acompañamiento y el estímulo de otros, que puede ser un experto o un par, en el aprendiz. Es decir, a través de una participación guiada, los niños aprenden cómo utilizar instrumentos claves, seguir procedimientos, apropiarse de instrumentos simbólicos, posicionarse y relacionarse con otros miembros de la comunidad. Este proceso de aprendizaje tiene lugar en el entorno familiar y social, presente en los primeros años de vida del niño, de manera que cuando éste entra al colegio, lo hace con un conjunto de conocimientos culturales ya adquiridos. Conceptos clave de su línea de trabajo. Aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, los individuos recién llegados a una comunidad prosperan en sus destrezas y comprensión por medio de la participación dentro de actividades que se organizan culturalmente. Es relevante el papel activo de estos individuos, tanto nuevos como los ya partícipes, organizando las actividades y brindando apoyo para desarrollar la participación. Existen diferentes roles especializados dentro de las comunidades implicados en el aprendizaje. Apropiación participativa. Proceso personal de los individuos donde son capaces de cambiar y manejar una situación posterior de acuerdo a lo aprendido durante la participación previa en cierta actividad. Participación guiada. Procesos y sistemas de participación mutua entre los individuos, donde se comunican siendo participantes codo a codo dentro de una actividad culturalmente significativa. Aparece el término guía, referido a la dirección que es llevada a cabo mediante la cultura y los valores sociales, además de la dirección que llevan los miembros del grupo social. Por otra parte, participación hace referencia a la observación e implicancia efectiva dentro de una actividad determinada.
A continuación, veremos un ejemplo práctico de cómo los conocimientos y significados culturales son transmitidos y compartidos entre los miembros de una comunidad, donde además se muestra un profesor invitando a los estudiantes a cuestionar estos significados mediante la participación guiada. ¿Por qué cojones relacionamos la felicidad con el hecho de poseer cosas? Mi madre cuando está depre se va de tiendas. Se siente más feliz. Eso dice. Más feliz quizás sí, pero por poco tiempo. Muy bien. Me gusta que digas lo que quiero oír, Mar. La actividad de hoy consiste en pegar adhesivos por todo el centro comercial. Uri los repartirá. Mirad este anuncio. Observadlo. Asociamos la felicidad con ir de vacaciones a una playa con palmeras torcidas, arena blanca, agua transparente. Pero estaría bien que avisáramos a los consumidores sobre algo. Uri, prestad atención. ¡Voilà! Como ejemplo, expondremos el modelo educativo en escuelas chilenas, en contraste con las escuelas de África con niños albinos. Características de la cultura chilena. La cultura de nuestro país se encuentra fuertemente influenciada por las lógicas capitalistas, dado la globalización, que determina cómo se va organizando nuestra sociedad y sus instituciones, generando una fuerte competencia e individualización entre estas y las personas que las conforman. ¿Cómo se observan estos conocimientos en el contexto educativo? Entre estas instituciones se encuentran las del ámbito educativo, cuyo sistema escolar se basa en una suerte de rendición de cuentas, lo que se observa en la evaluación de los aprendizajes a través de la aplicación de pruebas estandarizadas como el CIMSE y la PSU. Estas evaluaciones actúan como un mecanismo de control y comparación entre las distintas escuelas. ¿Y qué influencia posee esto en la enseñanza? ¿Este modelo posibilita o no una participación guiada? Debido a la competencia, que posee una importancia cultural, la relación que se da entre maestro y aprendiz se basa en la implementación de premios y sanciones, lógica conductista. El profesor es el personaje principal y el estudiante se presenta como una persona pasiva, receptora de conocimientos culturales. Ahora, contrastando la práctica guiada y el aprendizaje situado chileno con el modelo educativo de estudiantes en escuelas de África con niños albinos, se ven algunas diferencias. Características de la cultura. La cultura presente en el continente africano se encuentra fuertemente marcada por diversas religiones, tomando gran relevancia la brujería, los antepasados, figuras espirituales, entre otros. Un ejemplo específico de esto se observa en el país de Tanzania. Según la tradición de la brujería, el cuerpo de un niño albino o parte de este es un símbolo de buena suerte. ¿Cómo se observan estos conocimientos en el contexto educativo que es situado? Tales creencias generan que los niños albinos del lugar sean secuestrados, mutilados o asesinados. Es por esto que en el país se han generado políticas que los protejan, pero que en la práctica no han resultado muy efectivas, siguiendo a estos niños en peligro. A raíz de esta situación, en algunas escuelas se han establecido refugios para niños con albinismo, donde conviven con menores afroamericanos que se encuentran en una situación similar o que presentan trastornos, tales como ceguera o dismorfias corporales. En tales lugares, estos niños crecen apartados del resto de la comunidad y de sus familias, pero generan una reconceptualización de ellos por medio de la comunidad. Allí, el otro que guía el aprendizaje es un profesor adulto, pero estando a un mismo nivel de participación, como un par. Esto otorga los conocimientos base en matemáticas, ciencias, entre otros, y a su vez, entre los niños albinos y aquellos cuyo color de piel es más oscuro, se enseñan a desmitificar ciertas creencias en ambos grupos, y sobre los riesgos a los que están expuestos, como el cáncer de piel por parte de niños albinos y sus problemas dismórficos o biológicos como la ceguera por parte de los afroamericanos. De esta manera se entregan herramientas colectivas de aprendizaje sin discriminación que promueven la inclusión en ambos grupos. Esto se refleja en los niños, quienes también actúan como guía en el proceso de aprendizaje de sus compañeros, cuando alguno presenta mayores dificultades, así como promoviendo conocimientos desde sus propias experiencias. Discusiones, implicancias y líneas vigentes. Tal como se viene señalando, para Rogoff la herencia cultural es de gran importancia dado los valores y destrezas que entrega y que se aprenden en la medida que los niños interactúan con otros miembros de su comunidad.
Lo planteado ha sido considerado en investigaciones sobre la educación inclusiva en Chile, dado que plantea que el niño es un agente activo que construye significados desde su experiencia, siendo sus capacidades influenciadas por las oportunidades de participación y el apoyo brindado por los adultos. De esta manera, la educación es entendida como un proceso de diálogo entre los adultos y los niños, donde ambos negocian y recrean significados. Así, las aulas deberían convertirse en comunidades de indagación, donde el currículum se construya a través del diálogo entre quien enseña y los estudiantes, donde los intereses individuales y sociales de ambas partes sean escuchados y considerados. Sin embargo, las prácticas escolares tradicionales del modelo educativo vigente no se han centrado en promover la participación activa de los estudiantes en la resolución de los problemas que los afectan, ni en los significados que generan acerca de su proceso de aprendizaje, tal como se comentó en el ejemplo respecto a la educación chilena. Respondiendo a la pregunta, según lo expuesto, se puede decir que el aprendizaje escolar está potentemente mediado por su contexto situacional, ya que dependiendo de las diversas prácticas y modos de relacionarse en una determinada cultura, se darán ciertos tipos de aprendizajes con objetivos específicos. Por ejemplo, en Chile, siendo una cultura globalizada, influye fuertemente esta en la educación, generando una lógica de competencia con una enseñanza conductista para el cumplimiento de tareas, dejando al profesor como guía y participante activo en la enseñanza. Por otra parte, en África la participación toma un rol importante, dado que al estar la fuente de conocimiento, tanto en el profesor como en los estudiantes, se produce una participación que se guía en aprendices igualitarios, siendo ambos participantes activos en la apropiación de simbologías y de conocimientos, que nacen de las mismas comunidades de prácticas que se forman en el refugio. Así, se puede presenciar que la teoría propuesta por Rogoff realmente cumple una lógica contextual y de interacción con el otro, como focos para poder generar un aprendizaje guiado, dado que el aprendizaje individual es importante, pero sería el colectivo el que potenciaría aún más al sujeto, como a la comunidad, a acceder a otros conocimientos que le impulsen a crecer, reflexionar y a formarse más intersubjetivamente como personas. Esto se asocia a otras teorías que potencian este mirar, tal como los fondos de conocimiento, haciendo alusión a que el conocimiento, los valores, destrezas y creencias que presentan los niños se encuentran en su contexto histórico y en las actividades productivas de sus familias y comunidades próximas.